Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Within hours of taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and Border Patrol to repel the invasion of our country. El pasado martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció el primer discurso del Estado de la Unión desde su reelección, una inusualmente extensa prédica en la que, además de dar testimonio de las prioridades de su mandato, hizo gala de su antagonismo y su visión polarizante de la política, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Cabe destacar que este evento forma parte de las tradiciones institucionales más antiguas de la democracia estadounidense, en la que el presidente comparece y en cierta manera rinde cuentas de su gestión ante el poder legislativo. Sin embargo, la ocasión fue un derroche de personalismo, promesas y acusaciones a la administración de Joe Biden. Considerando la influencia que sigue teniendo los Estados Unidos para la política mundial y para las democracias occidentales, la forma e implicaciones inmediatas de este discurso fue el tema que decidimos examinar en este episodio de Mirada Semanal. En este sentido, nos preguntamos qué elementos discursivos fueron claves en esta comparecencia y qué impacto pudieran llegar a tener para el corto y mediano plazo de la política nacional e internacional. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 9 de marzo de 2025. Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, parte importante de la prensa política del hemisferio, sin lugar a dudas, ha estado centrada en lo que ha acontecido en los Estados Unidos en los últimos días, que empezó desde el viernes en que grabábamos el episodio anterior y que se ha extendido a lo largo y ancho del fin de semana y que particularmente tuvo su culmen en el discurso de la Unión que dio el presidente Donald Trump, un discurso bastante largo, bastante inusualmente largo, y que en el que, bueno, tuvo la ocasión de explicar y extender un poco, no tan solo su estrategia de arranque en términos de cuál va a ser las líneas centrales de su política, tanto doméstica como a nivel internacional, sino también se da a conocer un aspecto que obviamente dentro de la cultura política democrática occidental es esta interacción entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿no? Que forma parte ya de las tradiciones republicanas y que de alguna manera pues en Estados Unidos no es la excepción, ¿no? Y particularmente me gustaría comenzar contigo, Marisabel, ya que, bueno, tuviste la oportunidad también a lo largo de la semana de dar algunas apreciaciones a la prensa local, pues de cómo veías tú esta puesta en escena que, bueno, para muchos ciertamente sorprendía el nivel de alguna manera, de agresividad con el que se defendía puntos que son centrales en su política, en su regreso al poder, como el tema narcotráfico, el tema de aranceles, el tema de Ucrania, el tema también que tiene que ver con migración, entre otros temas muy álgidos. Pero ¿cuál sería tu apreciación general, considerando ya esto, lo que pasó también el pasado viernes, esta turbulenta reunión entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca? Bueno, había mucha expectativa con esta locución, que no es exactamente el State of the Union, el Estado de la Unión, porque acaba de ser, eh, eh, acaba de entrar su periodo, ¿no? Pero sí es una locución a las dos cámaras que se espera con mucho interés, porque justamente se trata de ver si el presidente ha recalibrado su oferta electoral, si hay ajustes, si hay nuevos elementos que va a introducir en su política doméstica y exterior. Entonces había ese interés y sobre todo por lo que tú señalas, Xavi, las primeras semanas de este gobierno han sido francamente demoledoras, no solamente en el plano doméstico, sino en el plano internacional. Sin embargo, creo que viendo las reacciones de los opinadores de oficio, mm, hay la sensación de que el presidente lo que hizo fue dar un mensaje tipo meeting de campaña.
Esa fue la interpretación. Por supuesto, podemos decir que esos son los críticos, los antitrumpistas, los never Trumpers. Es factible, no vamos a esperar que el Partido Republicano, y mucho menos esta versión del Partido Republicano, haga críticas que suenen como disidencia para efectos de la Casa Blanca. Sin embargo, insisto en que hay un temor de que el presidente no esté del todo entendiendo que sus políticas de aranceles, por ejemplo, están desestabilizando no solamente el mercado, sino la relación comercial que hay, que es profunda entre Estados Unidos y Canadá, y así como con México. Hay una percepción de que los peores temores que se tenían se están cumpliendo, dado la referencia que hiciste a la reunión con Zelensky, dada la inclinación del presidente, francamente, de seguir dándole legitimidad no solamente a la invasión rusa en Ucrania, sino al propio Putin. Eso está, por supuesto, generando muchísima alarma, eh, al punto de que ayer hubo un medio aquí que confirmó que al parecer los líderes de las naciones que forman los eh, cinco ojos, el grupo, digamos, más selecto del mundo democrático, están considerando seriamente no compartir información de inteligencia con Estados Unidos. A mí me parece que eso es lo más grave, porque eso no es nada más algo que se relaciona con la guerra en Ucrania. Creo que para los que estamos en este lado del continente, del mundo, que estamos en el continente americano, y hablo de todo el continente americano, esto es sumamente grave. Eh, yo pienso en las repercusiones que esto puede tener, no solamente para, digamos, la cartera de delitos tradicionales a los que estamos habituados en América Latina con narcotráfico, bandas criminales. Estoy hablando de algo mucho más serio. Aquí hay expertos que temen bueno, que se reanuden actividades terroristas de las que sabemos que se previenen es manejando inteligencia, información que muchas veces viene de estos países y que ahora ellos consideran que no tienen confianza en esta administración. Creo que Claro, vienen y que en tiempos muy ese, difíciles. sí, y en ese contexto, en ese tenor, pues ciertamente es, digamos, para cualquier perspectiva también el marco liberal es totalmente exasperante que un gobierno ciertamente tenga en su mano y en su tono y en su estilo, pues tanta incertidumbre, ¿no? Lo vemos incluso con el mismo comportamiento de los mercados bursátiles en las últimas semanas, ¿no? Y que ciertamente eso es el enemigo del libre comercio, precisamente, ¿no? O sea, y más aún este tema arancelario tan agresivo. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco también tu ponderación, porque claro, también tenemos un elemento que como bien nos has enseñado, bueno, yo particularmente he tenido el privilegio de tener a Manolo como profesor y ese tema tan importante que a veces pasa digamos, por debajo de la apreciación de los medios de comunicación, que es tan importante, que es esa interacción republicana tradicional que tiene Occidente, que tienen las democracias occidentales, que es esa interacción entre el presidente y rendir cuentas ante un Congreso, y que en el caso particular de esta semana, pues bueno, fue básicamente un desfile triunfal, ¿no? O sea, no hubo, la interacción también con los demócratas fue bastante turbulenta, hubo episodios allí de mucha molestia, incomodidad, tuvieron que sacar a alguien, o sea, ahí obviamente, ahí habla pues un poco también del estilo, cómo se erosiona también eh, pautas tradicionales de la propia democracia y cómo ha funcionado durante tantos años, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo miras tú también ese aspecto, Manolo? Bueno, lo miro dándole una importancia muy notable al carácter individual, al carácter personal, ¿no? Que también tiene la política, ¿no? La política está hecha por individuos, por seres humanos, y aquí, claro, el perfil, y deberíamos convocar para estas conversaciones, deberíamos convocar alguna colega o algún colega psicólogo, ¿no?
para abordar, ¿no? Porque no podemos entender lo que está pasando sin el perfil del sujeto, ¿no? Por supuesto que luego ahí puede haber características de tipo o contextos, ¿no? Diferentes en virtud de determinado tipo de crisis, de determinada coyuntura y demás. Pero en este caso estamos hablando de una persona con una trayectoria muy sólida por la edad que tiene y por lo que ha vivido, y que, claro, no es un político al uso, ¿no? Pero cada vez vamos a tener más políticos de este estilo, ¿no? Este impulso del caos, ¿no? Permanente, ¿no? Que es su manera de actuar en política. Bueno, lo hemos visto esta semana con el tema de los aranceles, ¿no? Con respecto a México y Canadá, ¿no? Que si el 25, que si ahora el día 3, que si ahora el mes que viene, que si ahora esta parte del aluminio, no sé qué, lo dejamos en el 10, etcétera, pero que se cambia todos los días, ¿no? Y esto es un, diríamos, un ataque muy grave a cualquier proceso institucionalizador. Por definición, cuando hablamos de instituciones, estamos hablando de reglas, ¿no? Es decir, que se hace rutina un proceso, y que eso es muy importante para que las personas, las empresas, los grupos sociales, etcétera, sepan atenerse a qué es lo que está pasando, es decir, controlen la incertidumbre de la vida. Y el nuevo escenario norteamericano desde el 20 de enero es todo lo contrario a esto, ¿no? O sea, estamos, y tomemos el apartado que queramos, ¿no? Me he referido al tema de aranceles. Marisabel se ha referido a otro aspecto que es absolutamente importante, pero, por ejemplo, también tomemos el caso de las criptomonedas, ¿no? Con la puesta en marcha de esa reserva estratégica, que con una volatilidad increíble, ¿no? O sea, entre el 5 y el 6 de marzo, el Bitcoin pasó de 90.000 a 85.000 en 24 horas, ¿no? Ahora también Trump está hablando de que no va a usar el hacha, sino que va a usar el bisturí, ¿no? Bueno, es una metáfora que no deja de ser relevante, porque evidentemente el bisturí es para cuestiones más finas, para cuestiones más sensibles, mientras que el hacha, la famosa motosierra de Milei, bueno, pues es algo mucho más brusco. Pero a donde voy es esto. Estamos, bueno, ya nos hemos dado cuenta de ello, ¿no? Tenemos que estar atentos a la figura trabiliaria de una persona y diríamos, a sus megalomanías, a sus caprichos, etcétera, ¿no? A mí me produce una desazón tremenda, porque, claro, ya empiezo a escuchar a gente que dice, no, pero es que no hay que hacerle caso. ¿No? Bueno, miren, somos seres humanos, y ¿cómo no vamos a hacer caso cuando mi vecino me dice, oye, que te voy a cortar el árbol, que me está quitando la sombra o me está dando no sé qué? O sea, ¿cómo no vamos a hacer caso, ¿no? O sea, el lenguaje es fundamental en la comunicación entre los seres humanos. Y, claro, Trump, pues es todo lo contrario a lo que hemos venido teniendo, ¿no? Y repito, y es algo que estoy insistiendo mucho, yo creo que el problema de todo esto es el problema del ejemplo. Es decir, cómo se va a transmitir a individuos normales y corrientes, a cualquiera de nosotros. Es decir, si el líder del país más importante o de los más importantes del mundo hace esto, pues ¿por qué no voy a hacer yo esto en mi ambiente familiar, en mi ambiente social, en mi ambiente empresarial, etcétera, ¿no? O sea, porque la política tiene una parte muy importante de efecto demostración, ¿no? De efecto ejemplarizante. Y yo Así creo es. que este es un mal paso, y estamos en un muy mal momento. Claro, y en ese Xavi, sentido también. brevemente, Ujú. brevemente, lo que dice Manolo es clave porque sencillamente se trata de un hombre que no es un estadista, él no es un hombre de Estado, él es una persona que se inició en la política por todas las razones que excluyen el interés de servir a la nación, que es lo que en teoría un político debe hacer. Él no es un hombre de Estado, él es bueno, él dice que es un empresario exitoso, pero digamos, no tiene idea de lo que es ser un jefe de Sí, Estado la y se está función notando. pública. Ujú. Claro, y en ese sentido, por supuesto, es importante también
destacar que en ese estilo de hacer política también queda muy claramente marcado el aspecto transaccional, ¿no? Y que particularmente es un dato muy llamativo, pues que en el primer Trump, ese tema de los aranceles, esta dinámica de garrote y zanahoria, ¿no? De castigo e incentivos muchas veces se utilizaba a cambio de algo en concreto. Y en este caso particularmente de los aranceles impuestos a Canadá y que ya entraron en vigor y a México, pues a tenor de lo que dijo, pues pareciera que no venía como que no esperaba nada a cambio. Simplemente era como que, bueno, ellos son mis dos chivos expiatorios donde viene el fentanilo, de donde viene la inmigración ilegal y por tanto tienen un castigo que no se plantea tampoco la puerta abierta de que, bueno, en algún momento pueda revisarse, ¿no? Y eso es algo que, por supuesto, es muy llamativo y es muy inquietante, ¿no? Porque, Y que no aplica a Canadá, de paso. exacto, Eso no aplica a exacto, Canadá en ninguno de los dos escenarios. Exacto, El exacto. abuso a Trudeau llamándolo gobernador, minimizando. eh, a mí no me queda claro por qué él cree que debilitando la economía canadiense, Canadá va a rendirse y va a dejar de ser parte del Reino Unido para anexarse a Estados Unidos. No, no sé qué es lo que él entiende del concepto de soberanía. Eso no lo tiene sí, él muy claro. hay unas cosas que por supuesto generan mucha incertidumbre y ni hablar pues en el marco geoestratégico y hasta militar de cuál podría ser los próximos años en materia de política exterior. Pero bueno, evidentemente sobre este tema vamos a volver muy probablemente en el futuro próximo. Así que bueno, estaremos muy atentos a cómo se desarrollen digamos, el despliegue de este nuevo regreso, de este nuevo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.